¿Cuántos están listos? ¿Están listos? Muy bien, pues ¿qué les parece si para comenzar rápidamente, para no perder más tiempo, hacemos nuestra declaración de fe? ¿Sí? Declarando que aquello que confesamos es real, convencidos de que se hace verdad, que se hace real en nuestras vidas. De hecho, la palabra rema significa eso, significa cuando la palabra se hace realidad en tu vida, ¿sí? Cuando la palabra de Dios se materializa en tu vida, cuando aquello que crees sucede, ¿sí? La palabra que está aquí en la Biblia, que está escrita, realmente no tiene ningún poder, ¿sí? Solamente son hojas con un poco de tinta, pero cuando tú lo crees, cuando tú crees esas palabras, entonces esas palabras cobran sentido, cobran vida y se logra materializar, se logra llevar a cabo aquello que estás creyendo. A ese poder que sale de la palabra de Dios, cuando tú lo crees, se le llama rema. Es lo que se le conoce como la rema de Dios, el poder de Dios que está en su palabra. Así que vamos a hacerlo con esa convicción, creyendo que se hace rema en nuestras vidas. Y decimos juntos: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón, que producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén y amén. Los niños pueden salir adelante junto con sus maestros. Si hay algún pequeñito todavía por aquí, adelante pueden salir. Así que hoy quiero hablarte acerca de la justicia que proviene de Dios. ¿Sí? La justicia que proviene de Dios. ¿Por qué? Porque de eso se trata el Evangelio. En el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios. Y esa justicia se revela o la recibes por medio de la fe de principio hasta el final. ¿Qué significa que la justicia de Dios que se revela en el Evangelio y se revela por medio de la fe de principio hasta el final? Significa que todo el tiempo la justicia que tú recibes de parte de Dios es única y exclusivamente por medio de la fe. La recibes única y exclusivamente por medio de la fe, desde el principio hasta el fin. Si te soy honesto, yo cuando empecé mi vida como creyente, pensé que la justicia de Dios la recibía como un regalo al principio, ¿sí? Que la salvación la recibía como un regalo al principio, ¿sí? Cuando estaba empezando, cuando aceptaba a Jesús como mi Señor y mi Salvador, ahí yo recibía ese regalo. Pero después yo tenía que mantenerme siendo justo. ¿Cómo me mantenía siendo justo? Teniendo un buen comportamiento, quitando mis malos hábitos, dejando de hacer las cosas malas que tenía que hacer, y entonces yo podía sentirme justo. Si lograba algunas cuantas, si lograba mejorar un poco, entonces me sentía como una persona justa. Pero si no lo lograba, que era la mayoría de las veces, si no lo lograba o si lograba unas cosas y otras no, entonces yo me sentía mal, me sentía indigno, ¿sí? Sentía que no merecía el amor de Dios o el favor de Dios, que no recibiría el favor de Dios. Ni siquiera me atrevía a pedirle algo a Dios porque decía: no, ¿cómo le voy a pedir después de lo que he hecho? Por eso la Escritura es muy clara y específica cuando dice que es por fe de principio a fin. La justicia que viene de Dios la recibes por fe de principio a fin. Es decir, que eres justo para Dios cuando tú le crees, ¿sí? Cuando tú le crees. Y si te mantienes creyendo en esa justicia, vas a ser justo, ¿sí? Todo el tiempo serás justo. Así que llega un momento que quizás para las personas no parezcas ser justo, ¿sí? Quizás para las personas no parezcas ser justo, como la historia del hijo pródigo, ¿no? El hijo pródigo se va de casa, malgasta su herencia, malgasta todo su dinero y regresa a casa. Él no se sentía digno, no se sentía justo, pero el padre lo recibe con los brazos abiertos, lo viste, le pone un anillo y hace una fiesta en su nombre, diciéndole: tú eres mi hijo y eres justo, eres de mi familia. Pero el hermano
para él no, el hermano no consideraba que esa persona, que su hermano, fuera justo. Él decía, ¿cómo es posible que lo recibas después de haberse malgastado todo su dinero? Ahí está el reto del hijo pródigo, en creer en lo que el padre decía, creer que para el padre era justo, creer que para el padre era su hijo, o creer lo que su hermano pensaba, que él no era justo, o creer lo que él mismo pensaba. Él se sentía indigno, ¿sí? Sentía que no se merecía el amor del padre, porque de hecho le dice, aunque sea, déjame ser como uno de tus trabajadores, como uno de tus jornaleros. Es decir, no me siento digno de ser tu hijo. Y para el hermano lo mismo. El hermano no sentía que su hermano, que había regresado después de malgastar su dinero, pudiera regresar como si nada y que el padre lo recibiera con los brazos abiertos. Pero el padre lo recibe con los brazos abiertos, como diciéndole, tú eres mi hijo, tú eres justo, para mí eres justo. Así que quizás para las personas, incluso para ti, para algunas personas no parezcas justo, ¿sí? Pero el reto está ahí en si le vas a creer a Dios o le vas a creer a los demás. Si le vas a creer a Dios o le vas a creer a las circunstancias. Entonces, la justicia de Dios que proviene de Dios es un regalo de principio a fin. Sí, es un regalo. Lo recibes por medio de la fe y no de ninguna otra manera. No por ningún otro medio. Tampoco es que lo recibes al principio, pero después debes de mantener tu justicia con tu comportamiento, con tus buenas acciones, con tus buenas actitudes. Sí, así que nuestra visión muchas veces es muy limitada. Está comprobado que la visión humana es muy limitada. En este momento hay cientos de partículas, cientos de colores, cientos de cosas que están pasando por enfrente de nuestros ojos, pero no los podemos ver, no los podemos percibir. Está comprobado que si tuviéramos unos lentes especiales como el infrarrojo o el ultravioleta, pudiéramos distinguir otros colores, pudiéramos distinguir otras partículas. Si nuestros ojos tuvieran una capacidad de poder ver las pequeñas partículas, pudiéramos ver muchas cosas más de la que nuestros ojos perciben ahora. Pero no podemos, ¿por qué? Porque nuestra visión, nuestra vista tiene un límite, es muy limitada, ¿sí? De hecho, las grandes empresas productoras hacen acuerdos con los grandes comercios. ¿Para qué? Para que sus productos estén en los estantes centrales, ¿sí? ¿Para qué? Para que aquellas personas que van a comprar les sea más fácil de ver, ¿sí? Si te das cuenta o si te fijas, si pones atención, los productos que tienes en tu casa son aquellos que te son más fácil de ver. Tú compras aquello que es más fácil de ver. Cuando vas al supermercado y vas por los pasillos, los productos, digamos que manejan un mejor marketing, son aquellos que tienes en los estantes centrales, aquellos que puedes ver con mayor claridad. ¿Por qué? Porque nuestra visión es muy limitada, ¿sí? En este momento tú puedes ver, se cree que tenemos una visión que es como en forma de cono, ¿no? Que es así y después se va expandiendo, ¿no? Es como en forma de cono, pero a medida que se aleja el objeto del que estás viendo, cada vez lo ves de manera más reducida, ¿no? Entonces, nuestra visión es muy limitada y por eso las grandes empresas hacen acuerdos con los comercios para que sus productos estén en los estantes centrales, para que te sea más fácil de verlos. Y si te es más fácil de ver, es más fácil que los compres. Si te es difícil de ver, es más difícil que los compres. ¿Qué es lo primero que ves en el refrigerador cuando entras a una tienda y lo abres? Coca-Cola, ¿cierto o no? Coca-Cola siempre está en los estantes centrales, ¿sí? Y hay muchas cosas que compras basado en ese principio. El marketing lo sabe, ¿sí? Las empresas lo saben, por eso lo hacen de esta manera. Si yo le pongo a mi cliente el producto a la distancia donde le sea más fácil de ver, entonces lo va a comprar. Si le es más difícil, obviamente que es más difícil que lo compre. Y puedes hacer este experimento en tu casa. Revisa lo que tienes en la alacena. Y después vas a ver que esos productos son los que están en los estantes centrales en el supermercado. Obviamente no todos, ¿no? Pero la mayoría de ellos es así, ¿sí? De la misma manera, esto pasa con la visión de nuestra alma, ¿sí? La visión de nuestra alma puede ser limitada o puede ser una visión sobrenatural cuando la usamos. Cuando solamente usamos nuestra visión, hablando desde el alma, cuando solamente usamos nuestra visión,
basado en lo que nuestros ojos naturales perciben, entonces nuestra visión es muy limitada. Pero cuando usas tus ojos, los ojos de tu espíritu, los ojos de fe, entonces tu visión rompe toda la barrera, ¿sí? Rompe todas las limitaciones. Cuando empiezas a utilizar tus ojos espirituales, entonces eres capaz de ver más allá de lo que tus ojos físicos pueden ver. Una vez una mujer que había nacido ciega dijo: lo peor de estar ciego es estar ciego del alma. Lo peor de estar ciego es estar ciego del alma. Perdón, peor que estar ciego es estar ciego del alma. ¿Por qué? Porque ella sabía, ella quizás estaba ciega de sus ojos físicos, pero en su espíritu, en su alma podía ver más allá de lo que sus ojos naturales podían ver. De la misma manera, muchas veces nosotros solamente vemos con nuestros ojos físicos, con nuestros ojos naturales, y nos cuesta mucho trabajo o no utilizamos nuestros ojos de fe. Sí, y para vivir el evangelio, para vivir en el cristianismo, para vivir la vida que Dios quiere que vivamos, es muy importante vivir a través de nuestros ojos de fe, no a través de nuestros ojos físicos, ¿sí? A través de nuestros ojos de fe, nuestros ojos espirituales, a través del espíritu, que viene siendo de lo mismo, y no a través de nuestra carne o nuestros ojos físicos. ¿Por qué? Porque nuestros ojos físicos son muy limitados, ¿sí? Se basan en lo que perciben, se basan en lo que sienten, se basan en lo que ven a simple vista. Pero nuestros ojos espirituales pueden ver más allá, ¿sí? Pueden ver más allá de lo que nuestros ojos físicos no pueden ver. Pueden ver como Dios ve las cosas, ¿sí? Pueden sentir como Dios las siente, pueden percibirlas y pueden creer lo que Dios cree, ¿sí? Así que el evangelio, la justicia que viene de parte de Dios, que se revela en el evangelio, es por medio de la fe de principio a fin. Es decir, lo vives a través de tus ojos espirituales, lo vives a través de tus ojos de fe. Si lo vives a través de tus ojos físicos, entonces estás viviendo basado en tu carne, ¿sí? Nunca sí, eres salvo, sí, has recibido la salvación, pero nunca vas a poder superar la barrera de la carne, ¿sí? Siempre va a ser una vida limitada y no una vida de la manera en que Dios quiere que vivas. La escritura dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿cierto? Es un versículo que hemos escuchado muchas veces. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y muchas veces hemos escuchado esta frase, que no debemos de vivir por lo que vemos, y es cierto, no debemos de vivir por lo que vemos físicamente, lo que nuestros ojos físicos pueden ver a simple vista. Pero sí, la fe habla de tener visión, una visión del espíritu, de tener ojos de fe. ¿Por qué? Porque nuestra mente funciona con palabras. Si yo te digo elefante, inmediatamente se te viene la imagen del elefante, ¿sí o no? Si yo te digo elefante, si te digo Coca-Cola, si te digo algo, inmediatamente a tu mente viene la imagen de la palabra que te estoy diciendo. ¿Por qué? Porque así funciona nuestra mente, así funciona nuestro cerebro. De la misma manera, cuando tú crees lo que Dios dice, en ese momento debes de verlo, debes de imaginarlo, debes de percibirlo. No lo estás viendo con tus ojos físicos, pero lo estás viendo con tus ojos de fe. Quizás estás pasando alguna enfermedad, algún mal momento, alguna situación incómoda, pero recuerdas lo que Dios dice, eres sano. En ese momento debes de verlo, debes de verte como una persona sana, debes de verte como una persona justa, debes de verte como una persona amada. Muchas veces, como te decía en un principio, muchas veces vivimos únicamente a través de nuestros ojos físicos. Por eso no podemos romper esa barrera de la cual Dios quiere que rompamos para vivir de una manera sobrenatural, para disfrutar de sus promesas, para disfrutar de sus bendiciones, para disfrutar de todo aquello que Dios ya nos ha provisto o de aquello que Dios ya nos ha dado. Por ejemplo, tenemos a David. David vio con sus ojos físicos a un gigante, ¿cierto? Pero vio con sus ojos de fe que el gigante caía, ¿sí? Abraham vio con sus ojos físicos que su cuerpo ya estaba como muerto, ¿sí? Que ya no podía,
que su esposa Sara ya no podía tener hijos, pero vio con sus ojos de fe el hijo de la promesa, ¿sí? Noé vio con sus ojos físicos que hacía muchos años que ya no llovía, que no caía ni una gota de agua, pero vio con sus ojos de fe el arco iris después del diluvio, ¿cierto? Y así, muchos personajes de la Biblia. Josué vio con sus ojos físicos los muros de Jericó, pero vio con sus ojos de fe Canaán, cómo poseían la tierra prometida. De la misma manera, no significa que no puedas ver, que no estés viendo las circunstancias, que no estés viendo que la situación es difícil, que no estés viendo que ignores algo, que hagas como que no te das cuenta, como que no veas lo que está sucediendo para tus ojos físicos. Pero significa que no te debes de basar en eso, que debes de romper esa barrera de tus ojos físicos y comenzar a ver con tus ojos de fe, basado en lo que Dios dice acerca de ti. ¿Hasta aquí me estoy dando a entender? ¿Se está entendiendo? ¿Sí? Bueno, vamos a continuar. Por favor, Romanos capítulo 1, versos 16 y 17. En la Nueva Versión Internacional lo vamos a leer, por favor. Romanos 1, versos 16 y 17. Dice así: a la verdad, no me avergüenzo del Evangelio. Es Pablo diciéndole a los romanos: a la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para salvación, ¿sí?, de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Y después en el verso 17 dice: de hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin. Tal como está escrito, el justo por la fe vivirá, ¿sí? O el justo vivirá por la fe. Muy bien, Pablo les estaba diciendo a los romanos que el Evangelio era el poder de Dios para salvación y que en el Evangelio se revelaba la justicia que proviene de Dios. Después Pablo dice, o el Evangelio que Pablo predicaba era un Evangelio basado en la gracia del Señor Jesucristo. Lo vamos a leer en unos momentos. El Evangelio que Pablo predicaba era un Evangelio basado en la gracia del Señor Jesucristo. Y Pablo no se avergonzaba de predicar este Evangelio. ¿Por qué? Porque en ese entonces había personas que podrían avergonzarse de predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio que Pablo predicaba era basado en la fe de principio a fin. En ese entonces todas las personas, especialmente los judíos, estaban acostumbrados a una justicia basado en sus obras, en sus actos, en su capacidad, en su obediencia. Y había muchas personas que consideraban anatema lo que Pablo predicaba. Había muchas personas que estaban en contra de lo que Pablo predicaba. Por eso Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. Sí, es poder de Dios para salvación. Y en este Evangelio se revela la justicia de Dios de principio a fin. Es decir, ¿cuántos saben que la salvación es un regalo? Sí, la salvación es un regalo. Hasta este entonces, la iglesia, la mayoría de la iglesia ya ha entendido que la salvación es un regalo. Sí, que tú no puedes ser salvo en base a tus obras, en base a tu sacrificio. Pero no todas han entendido que también el Evangelio es el poder de Dios para tu salvación. Pero no solamente para la preservación de la vida, como ser salvo del infierno, sino que es una salvación en todos los sentidos. Es una salvación total en tu vida. Es decir, es una salvación, o la palabra salvación aquí en este versículo significa la palabra soteria. En el original griego es la palabra soteria, que no solamente significa la preservación de la vida como ser salvo del infierno, sino también significa restauración, restauración de tu sanidad, una restauración familiar. También significa paz, significa seguridad, significa plenitud en el buen sentido de la palabra. Todo eso abarca la palabra salvación. Así que el Evangelio es el poder de Dios, no solamente para ser salvo del infierno. El Evangelio y el Evangelio que predicaba Pablo era un Evangelio basado en la gracia de Dios, basado en su gracia. Ahí estaba el poder para la sanidad, estaba el poder para la paz, estaba el poder para la restauración
estaba el poder para ser libre del temor, estaba el poder para ser libre de la ansiedad, de la preocupación. Ahí está el poder para ser libre de cualquier mal hábito, de cualquier mala adicción. Es decir, es el poder de Dios para una salvación total en todas las áreas de tu vida, tanto espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas personas hablan acerca de la gracia de Dios como una parte del evangelio. Muchas personas predican acerca de la gracia de Dios como un tema que está en la Biblia, acerca como de una parte que debemos de aprender o una parte principal que debemos de aprender, pero después hay cosas más importantes, después hay que aprender otras cosas, hay que saber otras cosas más complicadas, y no es cierto. ¿Por qué? Porque Pablo mismo dice, el evangelio es el poder de Dios para salvación. No solamente es un regalo que recibes de parte de Dios con el cual eres salvo, sino además te da el poder para cambiar tu vida, te da el poder para cambiar tu manera de vivir, te da el poder para cambiar los malos hábitos, te da el poder para hacer una transformación total en tu persona, en tu carácter, en tu alma, en tu cuerpo, en tu espíritu, ¿sí? Eso es el evangelio. Es decir, el evangelio de la gracia abarca todo. No solamente es una parte del evangelio, no solamente es una doctrina o es un tema religioso. No, el evangelio o la gracia de Dios es la totalidad del evangelio. Y hemos visto anteriormente que Jesús es la gracia de Dios. Jesús es la gracia de Dios. Por lo tanto, el evangelio revela a Jesucristo. Es el evangelio de Jesucristo. Es el evangelio de la gracia. Sí. Y Pablo, el apóstol Pablo, les decía a los Gálatas que no había otro evangelio. Dice, no se confundan, no caigan en la trampa, no hay otro evangelio. El único evangelio que hay, el único evangelio que les traerá salvación, se recibe por fe de principio a fin. Es por fe de principio a fin. No creas que se recibe solamente de principio o solamente al final, antes de morir, confiesas que recibes a Jesús como tu Señor y tu Salvador y ya. No, es de principio a fin. Así que, sabiendo esto, nos dice que el evangelio es la respuesta de Dios para la humanidad. ¿Sí? El evangelio de Jesús, el evangelio de su gracia, es la respuesta de Dios para la humanidad. Es la respuesta de Dios para las para las preguntas más difíciles que te has hecho en algún momento. ¿Sí? Como, ¿para qué estoy aquí en esta tierra? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Sí? ¿Por qué nací? ¿Por qué nací donde nací? ¿Cuál es mi propósito? Para ese vacío existencial, para ese vacío que muchas veces sentimos, el evangelio es la respuesta para eso. El evangelio es la respuesta para tu salud física y mental. El evangelio es la respuesta para tu salud emocional. El evangelio es la respuesta para tu sanidad, para tu provisión, para tu protección. El evangelio de Jesucristo, ahí está el poder. Ahí está el poder de Dios. Pero no es creer en cualquier cosa, es creer en la gracia del Señor Jesucristo. ¿Sí? No es creer en lo que tú puedes hacer, es creer en lo que Él ya ha hecho. Amén. Así que, ¿qué crees que sea lo que el enemigo ataca? ¿Qué crees que sea lo que el enemigo ataca? Precisamente el enemigo va a atacar esto, porque sabe que ahí está el poder de Dios para cada uno de nosotros, en su evangelio, en su gracia. Así que Satanás va a atacar el evangelio de Jesucristo, va a atacar el evangelio de la gracia. ¿Y cómo lo hace? Llevándote a vivir bajo la ley. Llevándote a vivir bajo la ley. Lo hace de una forma muy sutil. Satanás sabe esto y lo hace de una forma muy sutil. Te hace creer que lo que estás haciendo es bueno, que lo que estás haciendo parece ser justo, pero realmente no lo es. Él te lleva de vivir bajo la gracia a vivir bajo la ley, porque sabe que esa es la manera de quitarte el poder, de quitarte toda posibilidad que tienes para cambiar tu vida, para tu restauración, para tu salvación, para tu sanidad o para cualquier mejora que quieras hacer en tu vida. Así que Él te lleva de la gracia bajo la ley. Muchas personas creen que Satanás es quien los hace pecar. ¿Alguna vez has escuchado eso? No, es que el enemigo me hizo caer, es que cochino diablo que me hizo pecar,
él tiene la culpa. Pero realmente Satanás no te va a llevar a pecar. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y Satanás no es tonto. Satanás sabe que si te hace pecar, entonces hay demasiada gracia que sobrepasa cualquier falla, cualquier pecado que puedas haber cometido. Pero es cierto que el pecado te separa de Dios. Es cierto que te separa de Dios, pero no porque Dios se aleje de ti, sino porque más bien el pecado nos hace sentir indignos. El pecado nos hace sentir injustos. El pecado nos hace sentir malos y nosotros mismos somos los que nos alejamos de Dios. Dios dice, pecaste, me acerco un poco más. Sigues pecando, me sigo acercando. Vuelves a pecar, me sigo acercando. Porque cuando abunda tu pecado, mi gracia es más grande. Pecas, cometes un error, yo me acerco. El problema con el pecado es que cuando Dios se acerca, porque cuando abunda el pecado, su gracia es más grande. El problema con el pecado es que cuando yo peco, Dios se acerca, yo me alejo. ¿Por qué? Porque me siento indigno, me siento injusto. No creo que pueda buscar a Dios después de lo que ha hecho. No me siento digno de pedirle algo a Dios después de lo que he hecho. ¿Sí? No me siento digno de poderme acercarme a Él. Por lo tanto, si no me acerco, no me siento amado, mucho menos justo. No creo que el favor de Dios esté conmigo. No creo que haya sido coronado con su favor. No creo que como un escudo Él me rodee y me proteja. No creo que vaya conmigo a todos los lugares donde yo voy, cuando Él lo ha dicho así, cuando Él lo ha prometido. Así que el enemigo sabe esto. Por lo tanto, te lleva de vivir bajo la gracia a vivir bajo la ley. La ley está basada en tu esfuerzo, en tu sacrificio. La ley está basada en tu capacidad. ¿Cómo vives bajo la ley? Cuando intentas ser justo en base a tus propios esfuerzos. En ese momento empiezas a vivir lo que la Biblia le llama en la carne. Cuando lo haces en base a tus propios esfuerzos. La Escritura dice que la ley no es de fe. La ley no es de fe. La ley se basa en tu esfuerzo. Mira, aquí está una lista de mandamientos, una lista de requisitos que debes de seguir. Toma, te los entrego, cúmplelos, esfuérzate, haz lo mejor que puedas, a ver si puedes lograrlo. Y la Escritura dice que es imposible lograrlo, así que la ley se basa en tus esfuerzos. Y cuando no lo puedes lograr, cuando no lo puedes conseguir, entonces viene la maldición. ¿Por qué? Porque es maldito todo aquel que confíe en las obras de la ley. La ley trae maldición. Cuando intentas vivir bajo la ley, basado en tu esfuerzo, basado en tu capacidad, entonces trae maldición. Por eso el enemigo intenta llevarte de la gracia, intenta llevarte de vivir una vida basada en la fe. Yo no creo, o más bien de creer en lo que Dios ha hecho por mí y no en lo que yo pueda hacer por Dios. La gracia se basa en la justicia que proviene de Dios, en lo que Él ha hecho, en su sacrificio, ¿sí? Pero eso solo lo podemos recibir a través de la fe, a través de nuestros ojos de fe. Es decir, que es como si te pararas en un espejo. Tus ojos físicos tal vez puedan percibir a alguien que ha cometido errores, pero tus ojos de fe ven a alguien que es completamente justo. Tus ojos físicos pudieran percibir a alguien que ha fracasado, pero tus ojos espirituales deben de ver a alguien que es más que vencedor. Tus ojos espirituales deben de ver a ese que es justo, a ese que es amado, a ese que es protegido, a ese que es provisto, a ese que es restaurado, a ese que es sano. Tus ojos físicos van a ver quizás al fracasado, al que ha cometido errores, aquel que no ha hecho nada bueno, aquel que no tiene ningún propósito en su vida, aquel que no le alcanza para la renta, aquel que no tiene nada, aquel que no es capaz. Pero tus ojos espirituales deben de ver lo que Dios dice que eres. Tus ojos espirituales deben estar conectados a lo que Dios dice, a lo que Él ha hecho, ¿sí? Así que la Escritura dice en Gálatas capítulo 5, por favor, si lo podemos ver, Gálatas capítulo 5, verso 4. En la Nueva Versión Internacional dice: aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto
con Cristo han caído de la gracia. ¿Sí? Aquellos de ustedes que traten de ser justificados por la ley, en base a las obras de la ley y no en las obras de la fe, en base a las obras de la ley, dice, han roto con Cristo, han caído de la gracia. ¿Por qué dice que han caído de la gracia? ¿Por qué? Porque la gracia está más arriba que la ley. ¿Sí? La gracia está más arriba que la ley. La Escritura dice que la ley por medio de Moisés fue dada, pero que la gracia y la verdad vinieron, no fue enviada, no utilizó un intermediario, vinieron por medio de Jesucristo. Es decir, la gracia tiene un mayor puesto que la ley. Por eso, si tú estás en la gracia, cuando el enemigo te lleva a vivir bajo la ley, basado en la autojustificación, basado en mis obras, en qué tan bueno soy, en qué tanto obedezco los mandamientos, la Escritura dice que has caído de la gracia. Estabas aquí viviendo una vida de fe, viviendo por medio del Espíritu, y ahora has caído a la ley, has caído de la gracia. ¿Sí? Ahora la vida será más difícil. Ahora no podrás heredar las promesas que Dios tiene para ti. Solamente podrás conseguir aquello que tu esfuerzo pueda conseguir. Hay muchas personas que mejoran, ¿sí? Y eso es cierto. Hay muchas personas que mejoran su carácter. Hay muchas personas que mejoran su temperamento, mejoran su vida en base a su esfuerzo, ¿sí? En base a su esfuerzo, en base a su sacrificio. Pero eso son obras de la carne. La Biblia le llama como obras de la carne. ¿Qué significa eso? Que siempre va a haber algo que te falte. ¿Sí? Siempre va a haber algo que te falte. Nunca vas a llegar a lo más alto, nunca vas a llegar a lo más óptimo. Puedes mejorar en algunas cosas, pero inmediatamente te vas a dar cuenta que hay otras cosas que has fallado y que tienes que mejorar. Lo vas a intentar en la otra área, pero después resulta que hay que tapar el otro pozo. ¿Sí? Y estás tapando el otro pozo cuando de repente, ¡pum!, ya se abrió el otro pozo y hay que tapar el otro pozo. Y así va a ser toda tu vida, así va a ser toda la vida, una vida de sacrificio, de esfuerzo, de cansancio, logrando solo aquello que puedes lograr en base a tu capacidad. Pero cuando vives por medio de la fe, cuando te mantienes en la gracia, entonces el poder de Dios se manifiesta en tu vida. Las puertas que a otros se les cierran, a ti se te abren. Aquello que tú no puedes lograr con tu esfuerzo, lo puedes lograr basado en el poder de Dios. ¿Sí? Aquellas situaciones que se te salen de tu total control, entonces Dios las pone en control. ¿Sí? Así que es importante no caer en lo que el enemigo, el enemigo te guía a hacer, que te lleva a vivir bajo la gracia. ¿Por qué? Porque no puedes echar un vino nuevo, la gracia, en odres viejos, la ley. ¿Por qué? Porque entonces los dos se echan a perder. Lo echas a perder, ¿sí? La Escritura dice así, no puedes mezclar la gracia con la ley. Y esta es la mayor trampa, porque es una trampa muy sutil. Es la mayor trampa en la que la iglesia ha caído, ¿sí? Lo recibo por gracia, pero después tengo que portarme bien. Después tengo que tener buenas obras. Sí, creo en la gracia de Dios, en la misericordia de Jesucristo. Pero si cometo un error, si cometo algún pecado, entonces me siento mal. ¿Sí? Entonces tengo que esforzarme. Entonces tengo que hacer lo correcto. Entonces tengo que portarme bien para poder seguir sintiéndome justo. ¿Sí? No estoy diciendo que tengas que hacerlo todo mal. ¿Sí? No estoy diciendo que sigas haciéndolo mal. No. Por supuesto que debe de haber un cambio, por supuesto que debe de haber una transformación, por supuesto que nuestras obras se deben de ver, pero son basadas en la fe y no en la carne. Cuando lo haces en la fe, está basado en lo que crees, son obras de fe y no obras de tu carne, no obras basadas en la ley. Primero lo crees, primero crees que eres para poder hacer y no haces para poder ser, ¿sí? Y hay una sutil diferencia y el enemigo lo sabe. Por eso te intentará llevar a vivir una vida basado en la ley. ¿Quieres sentirte justo? ¿Quieres sentirte bien? Bueno, esfuérzate. Bueno, cambia quien tú eres. Bueno, cambia ese mal genio.
Bueno, entonces tienes que esforzarte un poco más, porque ¿cómo es posible que te llames cristiano si tienes esos malos hábitos, si sigues teniendo ese vicio, si estás mal con tu esposo, con tu esposa, si tu familia es un desastre? ¿Cómo puedes llamarte cristiano? No, tienes que cambiar, ¿sí? Entonces ahí está uno esforzándose, remando en contra de la corriente, ¿sí? Siendo hipócrita muchas veces, tratando de aparentar ser alguien que no soy. ¿Por qué? Porque creo que primero debo de hacer, ¿sí? Primero debo de hacer para poder ser. Y no, la justicia que revela el Evangelio es de fe de principio a fin. Primero crees que eres y después lo haces. Amén. Así que, por eso Pablo insistía tanto en que no recibieran un evangelio diferente. Pablo insistía tanto, no lo vemos en las escrituras, a pesar de que Pablo tenía un carácter fuerte, no lo vemos en otro lugar más molesto que en este capítulo de Gálatas. Si me pueden acompañar a Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 7. Gálatas 1, versos 6 y 7. Dice, me asombra, estoy maravillado, que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por su gracia, a quien los llamó por la gracia de Cristo, para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Jesucristo. ¿Qué estaba pasando aquí con los Gálatas? Pablo les había predicado el evangelio de la gracia de Dios, ¿sí? Un evangelio que se basaba en la fe de principio a fin, que este evangelio era el poder de Dios para salvación, ¿sí? El poder de Dios para salvación. Pero los Gálatas estaban recibiendo algo diferente, de personas que estaban tergiversando el evangelio, estaban confundiendo el evangelio, estaban diciendo que la gracia de Dios no era suficiente, que la gracia de Dios no tenía el poder suficiente para cambiar sus vidas, que la gracia de Dios no tenía el poder suficiente para una total salvación. Así que le estaban diciendo, sí, hay que recibir el evangelio, es cierto lo que Jesús ha hecho, pero además hay que circuncidarse, pero además hay que seguir obedeciendo la tradición de la ley. Es decir, había una especie de mezcla entre ley y gracia. Por eso Pablo estaba muy molesto y decía, ¿cómo es posible que habiendo recibido el evangelio de Jesucristo, ahora se hayan pasado a un evangelio diferente? ¿Cómo es posible que cambien la gracia por la ley? ¿Cómo es posible que cambien lo mejor, lo excelente, por algo más o menos? ¿Cómo es posible? ¿Por qué? Porque el enemigo precisamente intentará hacer eso. El enemigo no quiere hacerte pecar y decirte, tienes que pecar, o que cometas los peores errores de tu vida. No, el enemigo es más inteligente y va a llevarte a vivir de la gracia a la ley, porque sabe que ahí te derriba, porque sabe que ahí te quita todos tus derechos como hijo de Dios, porque sabe que ahí estás indefenso, porque sabe que ahí quedas a su merced, a su disposición, a lo que Él quiera hacer con tu vida. ¿Sí? Así que Pablo insistía en eso, en que no había otro evangelio, ¿sí? En que no se fueran de la gracia a la ley, que se mantuvieran confiando, que se mantuvieran creyendo en la total salvación de Dios, que era en lo que se basaba el evangelio que predicaba Pablo, el poder de Dios para su total salvación. Amén. Así que este evangelio se trata o se basa de estar en Cristo Jesús, ¿sí? De estar en Cristo Jesús. Esto es lo que estar en Cristo, ¿sí? Creer el evangelio que Pablo predicaba, el evangelio de la gracia de Dios, de una fe de principio a fin, ¿sí? Es estar en Cristo Jesús de principio a fin. Estar bajo la gracia es derrotar al pecado. Estar bajo la ley es darle poder al pecado. Estar bajo la gracia es derrotar al pecado. Cuando tú te mantienes bajo la gracia, rompes con la raíz del pecado, ¿sí? Lo eliminas, ni siquiera tienes que preocuparte por el pecado. Deja de preocuparte por el pecado, deja de preocuparte por lo que está mal, deja de preocuparte por lo malo que has hecho, ¿sí?
Y mantente bajo la gracia, mantén tu posición en Cristo Jesús, mantente creyendo que eres justo. Mírate al espejo y vete con tus ojos espirituales y declara: yo soy justo, sí, yo soy amado, yo soy santo, he sido limpiado por la sangre de Jesús, todos mis pecados han sido borrados, los pecados han sido borrados totalmente. Sí, soy completamente justo, soy santo, soy limpio, soy digno de recibir el favor de Dios. Hoy me irá bien, tendré un excelente día, veré el favor de Dios en mi vida y a través de mí. Tendré un día excelente, me irá bien en el trabajo, hoy a mis hijos les irá muy bien, seré bendecido, tendré provisión, voy a sanar de cualquier enfermedad. Sí, así es como te debes de ver. Soy amado. ¿Sí? No necesito la aprobación de nadie, tengo la aprobación de mi Señor. Así es como te debes de ver todos los días, mantenerte bajo la gracia. Y cuando te mantienes en esa gracia, ni siquiera tienes que hacerle caso al pecado. El pecado queda atrás, el pecado queda olvidado. Si te mantienes en esa gracia, ni siquiera tienes que preocuparte por el pecado. ¿Por qué? Porque cuando lo estás creyendo, entonces lo comienzas a hacer. Cuando lo estás creyendo, viene el poder de Dios a tu vida y te comienzas a convertir en la persona que Dios quiere que seas. Es como si te miras con un espejo, es como si te miraras frente a frente con Dios, ¿sí? Y de repente, conforme más te miras, conforme más te comparas con Jesús, de repente te empiezas a parecer más a Él. ¿Cuántos de sus hijos se parecen a ustedes? ¿Cuántos? La mayoría, no, muchos físicamente, muchos en carácter. ¿Por qué? Porque pasan demasiado tiempo con ustedes, porque tienen su genética. Puedes ver que a un pequeño de repente empieza a crecer y empieza a adquirir los mismos hábitos, ¿sí?, que tienen los padres. Empiezan a tener la misma manera de caminar, la misma manera de hablar, empiezan a utilizar las mismas palabras, así que cuidado con las palabras. Empiezan a parecerse demasiado a los padres. ¿Por qué? Porque pasan tiempo con ellos. De la misma manera, cuando tú pasas tiempo con Jesús, cuando tú pasas tiempo con Él, cuando te miras hacia Él, con Él, como en un espejo, empiezas a convertirte en Él. Ni siquiera te tienes que preocupar por el pecado, ni siquiera te tienes que estar pensando en el pecado, en lo malo que haces, en tus errores. Es solamente enfocarte en Él. Amén. Entonces, estar bajo la gracia trae bendición a tu vida. Estar bajo la ley trae maldición. Por favor, Romanos capítulo 6, verso 14. Dice, así, Romanos 6, 14. Dice, así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado no tiene dominio sobre ti cuando estás bajo la gracia, ¿sí? Cuando estás bajo la gracia, el pecado no tiene dominio sobre ti. Pero cuando pasas a la ley, a intentar ser justo en base a tus obras, al intentar sentirte bien si haces las cosas bien, el querer sentirte digno hasta que cambies algo que está mal en ti, eso es estar bajo la ley y trae maldición. Así que el pecado empieza a echar raíz en tu vida. Pero cuando estás bajo la gracia, dice, cuando estás bajo la gracia, cuando te mantienes en tu posición de justicia, cuando te mantienes en tu posición de limpio, de santo, cuando te mantienes en la posición que Cristo Jesús te ha dado, cuando te mantienes en Cristo Jesús, entonces el pecado no puede echar raíz en tu vida. Ni siquiera te tienes que preocupar por él, ni siquiera tienes que estar pensando en él. ¿Por qué? Porque cuanto más piensas en él, cuanto más piensas en el pecado, cuanto más piensas en tus errores, cuanto más piensas en lo que estás mal, más lo repites, más grande se vuelve. Es como esa bola de nieve que entre más vueltas les das, más grande se hace. Pero cuando simplemente lo ignoras y te mantienes tu posición en Cristo Jesús como justo, santo, limpio, digno, amado, favorecido, coronado de favor, protegido, provisto. Cuando te mantienes en esa posición, entonces el pecado no echa raíz, las bendiciones se manifiestan en tu vida. Amén. Así que, primero, es importante entender que la gracia de Dios se recibe, ¿sí? Se recibe, no se consigue, ¿sí?
se recibe y no se consigue. Debes recibir todo lo que eres en Cristo. Y como te decía, cuando recibes todo lo que eres en Cristo, el pecado no puede echar raíz. No puede echar raíz. Cuando recibes todo lo que eres en Cristo, estás muerto al pecado, dice la Escritura. Así que la gracia de Dios no es algo que te ganas. El favor de Dios no es algo que te ganas. La provisión no es algo que te ganas. La salvación no es algo que te ganas, es algo que recibes, ¿sí? Lo recibes por medio de tu fe. Así que Romanos, por favor, Romanos capítulo 5, verso 17 dice lo siguiente. Romanos 5, 17 dice: pues si por la transgresión de un solo hombre, es decir, Adán, reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. ¿Sí? Es decir, ¿qué hiciste tú para que Adán pecara? Yo te pregunto, ¿qué hiciste tú para que Adán pecara? ¿Qué tuviste tú que ver en eso? Nada, ¿cierto o no? Pero por su culpa reinó la muerte, por la transgresión de ese hombre reinó la muerte. No la debías ni la temías, ¿no? Pero ni modo, por culpa de Adán, tú no tuviste nada que ver. Pero después dice, con mayor razón, es decir, aún más importante, aún con mayor autoridad, aún con mayor razón, dice, los que reciben en abundancia la gracia, es decir, recibir y no solamente recibir. Hasta ahí pudo haber estado bien, ¿no? Ese versículo. Si hubiera dicho los que reciben la gracia, pero no, dice los que reciben en abundancia. ¿Por qué? Porque Dios quiere que la recibas en abundancia. Dios es un Dios dador, le encanta dar, ¿sí? Y si le encanta dar, es porque le encanta que tú recibas de Él, porque a medida que tú recibes más y más de Él, entonces eres más como Él. A medida que tú recibes más y más de Dios, eres más como Él, ¿sí? Vives la vida que Él desea que tú vivas. Así que dice, en abundancia la gracia y el don de justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Cristo Jesús. Así que, ¿qué tienes que hacer? Recibir. No lo tienes que conseguir, no te lo tienes que ganar, tienes que recibirlo. Y no solamente recibirlo en abundancia. Así que, ¿tú qué tienes que ver ahí? ¿Tú qué tienes que ver en que Dios te manifieste su gracia? ¿Tú qué tienes que ver en que Dios te corone de favor? Nada. Así como no tuviste que ver nada en lo que Adán hizo, no tuviste que ver nada en lo que Jesús hizo. Él lo ha hecho todo. Por eso, si recibimos lo que Adán hizo, con mayor razón debemos de recibir en abundancia lo que Jesús ha hecho. Amén. Ahí está el secreto, en recibir. La gracia no es una licencia para pecar, ¿sí? La gracia no es una licencia para pecar. Es decir, que no es a lo que se refería Pablo cuando decía, él decía, entonces, para que la gracia abunde, ¿vamos a pecar? No, eso no es así. Es decir, que recibes la gracia. Cuando recibes la gracia en abundancia, el pecado se desvanece, el pecado no echa raíz. Cuando te estás en tu posición en Cristo Jesús, cuando mantienes esa posición, cuando te mantienes en el verdadero evangelio, entonces el pecado se empieza a desvanecer. Las personas pensaban, entonces podemos hacer lo que queramos, al cabo vamos a ver el favor de Dios, vamos a ver la gracia de Dios. Pablo le decía, no, de ninguna manera, al contrario, cuando te mantienes tu posición de justicia, el pecado empieza a desvanecerse, el pecado ha sido derrotado, ni siquiera tienes que preocuparte por el pecado. Amén. Así que el siguiente punto es que la madurez en nuestra vida espiritual viene con el resultado de recibir lo que el Padre te ha dado, ¿sí? Vas a madurar, vas a crecer cuando recibas lo que el Padre te ha dado. Muchas personas creen o tenemos la idea que madurez espiritual, o que una persona ya ha sido madurada espiritualmente,
o que una persona es usada por Dios cuando viene todos los domingos a la iglesia, cuando no toma, no fuma, no dice malas palabras, cuando tiene algún ministerio importante en la iglesia, etcétera, etcétera. No creemos que esa es madurez. Creemos que esa es madurez espiritual. Pero no, la madurez se basa o viene del resultado de recibir lo que el Padre te ha dado. ¿Por qué? Porque entre más recibes de Él, cuanto más recibes en abundancia, más como Él te vuelves. Eres más como Él. Puedes tener muchas buenas acciones, que eso es bueno, Es bueno que vengas todos los domingos a la iglesia, no estoy diciendo que no. Es bueno que sirvas, es bueno que tengas algún ministerio, es bueno que dejes todos esos malos hábitos, es muy importante. Pero cuando lo haces basado en tu fuerza, basado en tus esfuerzos, en tu capacidad, sigues siendo un niño espiritual. Esas son obras de la carne, sigues viviendo en tu carne. Y en la carne no hay nada bueno, en la carne nada es provechoso. Sigue siendo carne, la carne no tiene remedio, ¿sí? Siempre va a haber algo más, siempre va a haber algo más. Pero cuando lo haces basado en la fe, basado en tu fe, basado en lo que crees, ahí está el verdadero fruto, ¿sí? Ahí está la verdadera recompensa, ahí está la verdadera madurez. Amén. Así que todo lo que puedes recibir, lo recibes por medio de la fe. Todo lo que tú puedes recibir de parte de Dios es por medio de la fe. Ya lo habíamos dicho antes, ¿sí? Todo lo que podemos recibir de parte de Dios está basado en su gracia por medio de la fe. Está basado en su gracia por medio de la fe. ¿Por qué? Porque ese es el evangelio de Jesucristo. Ese es el evangelio que nos ha dejado. Ese es el mensaje de la cruz. Todo lo que recibes es basado en su gracia y lo recibes por medio de la fe. Así que, si es así, la madurez viene como el resultado de lo que puedes recibir de parte del Padre, de parte de Dios. Amén. Así que, la madurez también es obedecer a Cristo. Sí, la madurez es obedecer a Cristo, pero obedecer lo que Cristo dice, no lo que la Biblia dice. Y aquí ponme un poquito de atención porque no quiero que se malinterprete. Es obedecer lo que Cristo dice, no lo que la Biblia dice. ¿Por qué? Porque la Biblia dice muchas cosas que no tenemos que hacer. La Biblia dice muchas cosas que ya no tenemos que obedecer o que no tenemos que seguir. Costumbres, tradiciones que ya no tenemos que seguir. Sin embargo, muchas personas las siguen haciendo. Así que no se trata de hacer todo lo que la Biblia dice, sino se trata de hacer lo que Cristo dice. ¿Sí? Lo que Cristo dice. Jesús estaba en el huerto de Getsemaní. Tú recuerdas quizás esta historia. Jesús estaba en el huerto de Getsemaní a pocos instantes de ser crucificado. Y viene con uno de sus discípulos, ¿sí? Viene con algunos de sus discípulos. Y de repente se aparece Moisés, Elías. Y ahí están, Moisés, Elías, junto con Jesús. Pero después se escucha la voz del Padre. Una voz de autoridad que dice: este es mi Hijo amado, refiriéndose a Jesús, escúchenlo a Él. Este es mi Hijo amado, escúchenlo a Él. ¿Sí? Y ahí estaba Moisés y ahí estaba Elías. Es decir, Moisés representa la ley, ¿sí o no? Porque la ley por medio de Moisés fue dada. Elías representa a los profetas. Elías representa a los profetas. Y la ley y los profetas era en lo que basaban su vida los judíos de ese entonces. En eso basaban su vida, en la ley y los profetas. Se regían por eso. Pero ahora el Padre estaba hablando algo diferente. Y dice: este es mi Hijo amado, escúchenlo a Él. Hay que escucharlo a Él. Ya no se basen por lo que dice la ley o por lo que dicen los profetas. Escúchenlo a Él. ¿Sí? Romanos 10, capítulo 17, por favor. Es un versículo que quizás has escuchado mucho. Romanos 10, 17. Lo vamos a leer en la Reina Valera, por favor. No, sí, en la nueva versión internacional.
Romanos 10, 17 dice: así que la fe viene como resultado de oír y oír el mensaje. Otra vez, me perdí un poquito. Romanos 10, 17 dice: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo, la palabra de Cristo. En otra versión dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Sí, es la versión en la que muchas veces nosotros lo hemos escuchado. Y el oír por la palabra de Dios, pero la palabra Dios ahí, en el original griego, es la palabra Christos. Sí, en el griego es Christos, que realmente dice por el oír y el oír la palabra de Cristo. Sí, es decir, que la palabra que tenemos que oír es la palabra de Jesucristo. Lo que tenemos que oír es el evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque muchas personas te predican de la ley, acerca de tus obras, acerca de tu esfuerzo, acerca de tu sacrificio. Y sí, es algo que está en la Biblia, pero no es algo que debas de escuchar ya, no es algo en lo que debas de basar tu vida. Ahora tu vida se basa en la palabra de Cristo, en el evangelio de Jesucristo, que es de fe y para fe, de principio a fin. Los chicos de la alabanza pueden ir subiendo, por favor, estoy por terminar. Así que, si tú tienes esta pregunta, entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para Dios? Si Jesús ya lo ha hecho todo, si solamente se trata de creer, ¿qué es lo que tengo que hacer? En el Salmo 116, el rey David declara aquello que podemos hacer. ¿Sí? Salmo 116, por favor, en la Reina Valera. Salmo capítulo 116, verso 12 y 13. Dice el rey David, voy a esperar que lo pongan por ahí en pantallas, en la Reina Valera, por favor. Lo tenemos en pantalla, no quiero que te pierdas esto. Dice, es David diciendo, ¿qué pagaré a Yahvé? Es decir, ¿qué puedo hacer por Dios? ¿Cómo puedo pagar a Dios por todos sus beneficios conmigo? ¿Qué es lo que puedo hacer para agradecerle a Dios por todos sus beneficios? ¿Qué es lo que puedo hacer para recompensar a Dios por todos sus beneficios? Dice, ¿qué pagaré por todos sus beneficios para conmigo? El verso 13 da la respuesta, dice, tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Yahvé. Es decir, ¿qué es lo que David podía hacer? ¿Qué es lo que él podía hacer? Solamente tomar más y más de él. Tomar más y más de él. Si quieres hacer algo para Dios, si quieres hacer algo por Dios, toma más de él. Toma más, toma más. Todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho para nosotros, lo ha hecho por nuestro beneficio. Dios entregó a su Hijo para nosotros, hacia nuestro favor. Por lo tanto, Él espera que lo recibamos, que tomemos más y más de Él. David decía, tomaré la copa de la salvación. Tomaré su salvación, declararé que soy salvo por Él, que soy justo por Él, que su sangre me ha limpiado de todo su pecado, que en su cuerpo Él ha llevado todas mis enfermedades, ha sufrido todos mis dolores, que por su llaga he sido sanado, que ahora estoy delante de Él completamente santo, justo, limpio, que estoy coronado de favor, que soy muy, muy amado, que como con un escudo me rodea de su favor y me protege, que sus ángeles acampan alrededor de mí, en la tierra, en el campo, cuando salgo, cuando entro, cuando me acuesto, cuando me levanto, Él está conmigo y me ama y me favorece. Amén. Eso es estar en la gracia. Eso es mantenerme en Cristo Jesús, tomar más y más de Él. Amén. Así que ¿por qué no le das un fuerte aplauso al Señor? Te invito a ponerte de pie. En Juan capítulo 17, verso 3,
Juan capítulo 17, verso 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. De eso se trata la vida. Como dijo David: tomaré de la copa de la salvación e invocaré su nombre. Es decir, lo buscaré, lo conoceré. De eso se trata la vida, ¿sí? De recibir de Él y buscarle y conocerle cada día más. Amén. Así que no podemos ver la gloria de Dios sin conocer a Cristo, sin recibir de Él. Recuerda, se trata de estar bajo su gracia, de estar en su evangelio, el evangelio que Él ha predicado, el evangelio que Él ha traído. Si cuando te mantienes ahí, cuando mantienes esa posición, el pecado no echa raíz, ni siquiera tienes que preocuparte con él, y tu vida empieza a cambiar de manera natural. Amén. ¿Por qué no le das otro fuerte aplauso al Señor? Y vamos a dar gracias. Vamos a darle gracias por su salvación, por su misericordia. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias a Dios. Para terminar, me gustaría leerte en 2 de Corintios, capítulo 3, verso 18. Dice así: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Sí? Así que dice este versículo que todos nosotros podemos mirarnos a cara descubierta, es decir, que todos nosotros podemos acercarnos confiadamente, que todos nosotros podemos estar en Cristo, que todos nosotros debemos mantenernos bajo su gracia y así ser transformados de gloria en gloria. Por tu poder, no. Por tu capacidad, no. Por el poder de su Espíritu. Es Él actuando en ti. Cuando pasas tiempo con Él, cuando le recibes, el poder de Dios empieza a actuar en tu vida. Amén. Bueno, pues vamos a orar por las ofrendas. Si gustas tomar tu lugar, ahí donde estás. Señor, te damos gracias por estas ofrendas que se van a recibir. Gracias, Padre, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú lo has hecho todo por cada uno de nosotros. Gracias por tu provisión de cada día, porque has prometido que nunca nos dejarás desamparados. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien. Pues mientras pasan por ahí con los ofrenderos, te recuerdo que tenemos reuniones los miércoles a las 6 de la tarde, domingos 10 de la mañana y 6 de la tarde. Los días sábados el grupo de alabanza se reúne a las 4 de la tarde, tienen su ensayo los sábados, y a las 6 de la tarde el grupo de jóvenes tienen su reunión aquí mismo en la iglesia a las 6 de la tarde. Así que todos están invitados, ya sea cualquiera que quiera participar en el grupo de alabanza, en el grupo de jóvenes. Pues obviamente si eres joven o si conoces a alguno, puedes invitarlo y será muy bienvenido. Te recuerdo, tenemos talento también, así que al finalizar puedes pasar y disfrutar de unos ricos y deliciosos alimentos. Así que si tú gustas quedarte, compartir un momento, pues puedes hacerlo con toda confianza. Y me parece que son todos los anuncios. Creo que sí. Bueno, te invito a ponerte de pie para quedar despedidos. Si gustas, ahí donde estás, levantar tus manos y decimos juntos: que la gracia de nuestro Señor Jesús, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo permanezcan irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Que a partir de hoy y hasta que nuestro Señor vuelva, te encuentre a ti y a mí
recibiendo la justicia que proviene de Él. Los que así lo creemos decimos amén y amén. Que Dios te bendiga. Gracias por estar aquí.